palabra y logos es luz. Empieza siendo palabra para terminar siendo luz. Eso se llama en magia. Primera mitad de método. Con la palabra aprendes a dirigir tu realidad. Segunda mitad de método. Ingresan energías superiores. Y de esto podemos hablar. Claro que tiene. ¿Y la palabra escrita no tiene tanta fuerza o no tiene fuerza? Sí, mucha. El problema está en que en la palabra escrita tienes que pasar a formalismos, o sea, yo me voy con los queros, bueno, con cualquiera de las culturas iniciantes. Entonces ellos me dicen, por ejemplo, palabras claves para ellos como Cosco. ¿Cómo escribo? Cosco. Entonces yo vengo y escribo Q o K o S, ya se deformó. ¿Entiendes? Yo entonces se los leo y les digo Cosco, como lo decimos nosotros, y ya activa diferente la palabra. ¿Comprendes? Por eso es que la verdadera tradición es la tradición oral que hay que recibir, eso significa la palabra cábala. Otra más, cábala o cabalá. Cambia la pronunciación. Y cuando uno quiere escribir, tiene que escribir. ¿No? Yo, por ejemplo, intento, cuando enseño los mitos de la magia, donde enseñan en su origen, el mito original de la magia es el mito que nosotros llamamos acá en Occidente abracadabra. Abracadabra en realidad como palabra sí no existe, es averajdabar. Averajdabar te abre un camino porque tú puedes investigar ese sonido y te lleva a una revelación terrible. Averajdabar significa yo creo como hablo. Eso es magia. Pero yo busco la palabra abracadabra, estoy buscando una traducción con sonidos de sílabas, de letras, ¿entiendes? Que no existían. Por eso es que es pasmoso y llamativo, pero cuando uno se da cuenta es muy fuerte. Uno se la pasa estudiando de culturas que nunca escribieron. Son todas tradiciones orales, por eso es que hay que ir en algún momento. O sí dibujaban. En los egipcios con sus jeroglíficos, en las pinturas rupestres, las pistas de Nazca, sí dibujaban, sí hablaban, pero la verdadera tradición tiene a la palabra en el centro. Y hay que entender que cuando uno escribe está haciendo convenciones. O sea, el sonido yo lo voy a buscar con letras de mi idioma, con vocábulos, por ello tengo que enseñar lingüística también, con morfemas, fonemas, significados, que son de mi cultura y que me cierran puertas de otros lados. Lo mismo sucede cuando alguien habla, desconoce que los sonidos que está diciendo van en una dirección diferente que la que cree. Y cuando uno lo quiere escribir, no varía la cuestión si ese sonido ya está desviado. Finalmente se llega además a descubrir, en otro de los pasos de la magia, que cada ser humano tiene sonidos rectores. Y esto surge cuando habla. ¿Rectores? Tú, yo, todos tenemos 4 sonidos de máxima, 4 como máximo, que nos dirigen en la vida. Cada persona, por decirlo como lo dice la Cábala, Dios te regaló 4 sonidos y tu vida está encerrada en esos 4 sonidos. Esos mismos 4, lo mismo que une y separa, decíamos. Esos mismos 4 sonidos son los que te pueden unir a lo que quieras. Yo en los textos lo tengo totalmente trabajado con personajes conocidos mundialmente. Toda su vida transcurre entre los mismos sonidos. Los nombres en los que se mueve. Había una prueba que llamaban los egipcios la prueba REN. REN para los egipcios. R-H-E-N. La prueba REN era una prueba tremenda que solo podía hacerle el sacerdote al faraón. O sea, era una prueba elevadísima. Que era todas las palabras con las que hablaba el sacerdote, las anotaban y buscaban las sílabas en común. Esto mismo nos pasa a nosotros. Yo lo hice con casos como Maradona, Bianchi, con Leonardo da Vinci. Cuando uno trabaja con sílabas particulares, es eso que en el hinduismo se llama sutra, y que es aprender que hay sílabas poderosas. Pero el problema ¿cuál es? Cuando uno no lo estudió en los 11 pasos, lo trata de ubicar haciendo algo tan ridículo como entonces, como el maestro tal le enseñó al discípulo tal a trabajar con tales sonidos, vamos a decir como mantra esos sutras, repitamos esos sonidos. Y esto sería como decir, yo voy a repetir con los sonidos con los que Maradona armó su vida, o Bianchi armó... Yo cuento el caso Maradona, y lo decodifico, caso Carlos Bianchi, Carlos Leonardo da Vinci, digo, personas que descollaron en lo suyo, descollaron en aquello que los sonidos de los nombres con los que se movían tienen de igual.
El sistema REN egipcio era tremendo y uno lo puede usar hoy día si quiere. Se pone a buscar en su historia los nombres claves. Mamá, papá, el colegio al que fui, mi hermano, el nombre con el que me... Y empieza a ver algo pasmoso, es verdad. Todas tienen sílabas en común. Esas sílabas son las que uno tiene que aprender a usar para invocar a Veraje Dabar, crear como habla. Si yo quiero algo y lo digo con esas sílabas, lo atraigo. Si yo digo algo pero no lo digo con esas sílabas, no le interesa mi universo. Porque esas sílabas son con las que estoy encerrado, las que me separan, o son con las que entro en una realidad superior. Las palabras claves primero se aprenden a escuchar para escuchar que lo que estoy diciendo tiene el nivel de significado que yo quiero que tenga. Pero como enseñó Saussure en lingüística, Ferdinand de Saussure, el nivel significado es nada más que el nivel manifiesto. Hay por debajo otro nivel que se llama significante. ¿Cuál es? El de los sonidos. Los sonidos son los que dirigen a los significados. El mago es el que aprende a, cuando alguien habla, le escucha los sonidos con los que habla y le habla en ese mismo lenguaje. Esto yo lo demostré, lo hace Cristo, por ejemplo, antes nombrábamos los manuscritos del Mar Muerto, él lo hace ahí. Les habla con los mismos sonidos con los que ellos hablaban. Con eso yo atraigo a mi universo algo y lo aprende a hacer en sí mismo. Aprendes a escuchar cuáles son los sonidos que te rigen. No es lo mismo que yo diga un resultado con esos sonidos que sin esos sonidos. Si yo lo digo sin esos sonidos, estoy como máximo convocando mi hemisferio izquierdo. Si yo lo digo con esos sonidos, todo mi universo se polariza hacia ahí, mis dos hemisferios. Como ves, el trabajo de la palabra es un trabajo rector, por eso es que el mago es el mago en tanto aprende a generar realidad, primero y principal con la palabra. Palabra, segundo paso. En cambio, el principio del secreto que me preguntabas antes es una serie ideativa donde uno no está obligado a escuchar lo que dice. Cree que dice lo que quiere, pero no aprende a escucharlo. Pero estamos en el paso 2. Faltan 9 pasos, además. Iba precisamente a preguntarte por el escuchar cuán importante era, porque además creo que tú tienes la capacidad de incluso predecir un poco el futuro escuchando cómo hablan las personas. Todos. Esto lo bueno es que no es un potencial en el sentido. Yo lo hago en mi escuela desde hace. Bueno, yo doy enseñanza. O sea, yo empecé hace 30 años, ¿sí? Y la enseñanza fuerte, poderosa, la venimos dando hace no menos de 2 décadas ya. Y, o sea, mientras yo me estaba formando, empezaba a enseñar. Y lo más poderoso viene ocurriendo desde 15, 10 años a esta parte. Yo lo hago, están grabadas las clases, y me doy el lujo de 1 año después, 2 años después, llevar la grabación de lo que dijimos 2 años atrás. Sube un presidente, da su discurso inaugural. En Argentina, lugar donde todo es caótico, la economía es caótica, donde te viene el corralito, te sacan los depósitos del gobierno, te matan, te violan, te roban. Es buena idea, si uno tendría alguna idea de para dónde va a ir la cosa. Yo sube un presidente y lo primero que hago en la escuela es, les propongo que aprendan a escuchar, decodificando con las claves del método de la magia, lo que dijo. Y tenemos claro el mapa de a dónde va a ir el futuro de la nación. 1 año después, 2 años después, 5 años después, les llevo los periódicos. Lo que habíamos visto en aquel discurso inaugural ahora es realidad densa. Quiere decir, la realidad densa siguió los dichos, pero el tipo ni lo sabe. De esto podemos dar infinitos ejemplos. Lo mismo pasa con cada participante de enseñanza. Según lo que dice, va a generar. Y cuando quiere cambiar lo que dice, se da cuenta de que hay un enemigo interno, porque él quiere cambiar las palabras y las palabras vuelven a ir en otra dirección. Ahí empezó la iniciación. Yo lo he planteado, lo tengo publicado y lo tengo en casos conocidos mundialmente de personas o directamente épocas que se inauguran con un discurso y todo lo que pasa ya está en la semilla de ese discurso. Sí, efectivamente, pero no es una capacidad que tiene que ver con potenciales ocultos. Sí, eso se desarrolla, pero es en el paso 7. Esto es en el paso 2 y es aprender a escuchar que lo que va a suceder son las órdenes que le están dando al taxista, al auriga. Pues quería preguntarte sobre el tiempo. ¿Existe el tiempo? Es una pregunta corta. Nos va a llevar tiempo. Bien, has dado en otro de los puntos. Las claves de las profecías para el cambio de era son cambiar el concepto de tiempo. Esto es una cosa poderosísima e insospechada.
Uno puede escuchar hablar del tema de las profecías mayas, de las profecías Hopi, de las profecías queros, del cambio de era, de los incas, y en general no es algo que lo advierten fácilmente. Sin embargo, está en el centro. Si no se